Para la libertad, Cristo nos ha liberado. Hemos sido llamados a la libertad. Con estas palabras comenzaba la segunda lectura, esa carta que San Pablo escribe a su comunidad de Galacia. Hemos sido llamados a la libertad, y para esa libertad el que nos ha liberado es Jesús. Por lo tanto, decía el apóstol, no os dejéis llevar por los yugos que os conducen a la esclavitud, aquellos que te hacen realizar las obras de la carne. Hermanos, un cristiano está llamado a ser libre, sabe reconocer dónde está la fuente de su libertad y sabe vivir esa libertad que nunca consiste, porque nunca puede consistir en última instancia, en hacer lo que a uno le da la gana, en hacer lo que a uno le apetece o en hacer lo que uno simple y llanamente quiere. La libertad es algo que va mucho más allá. Entre otras cosas, porque uno no puede hacer siempre lo que él quiere. Por eso no podemos entender la libertad de esta manera, porque no podemos hacer siempre lo que queremos. Fijaos, hace unos días me acosté a las 12 de la noche, a la 1 me desperté con un dolor de cabeza horrible, no tenía a mano la medicación que me quita el dolor de cabeza, estuve sin dormir hasta las 5:30 de la mañana y conseguí dormir un poco hasta las 6:30 que me tuve que levantar. Total, que había dormido un par de horas, os podéis imaginar que estaba reventado. No puedes luchar contra la naturaleza humana. El sueño te vence, pero cuando hay algo que te lo quita, no puedes hacer nada por impedirlo. Entonces, que nosotros entendamos la libertad como hacer lo que queremos es una forma bastante pobre de entender en qué consiste ser libres. Porque la libertad, en última instancia, siempre va a implicar una disposición de nosotros mismos a favor o en contra de la verdad, a favor o en contra del bien, a favor o en contra de mí y de los demás, y en última instancia, a favor o en contra de Dios. Cuando Adán en el paraíso come de la manzana, no era una elección neutra, por muy libre que fuera, era una elección en contra de Dios. Y por eso tenemos que pensar, hermanos, cómo somos libres nosotros. Porque a veces nos podemos creer muy libres y nos estamos haciendo profundamente esclavos de muchas cosas. En última instancia, la libertad siempre debe estar orientada al amor en sus distintas manifestaciones, como son la entrega, el perdón. Claro, es que para entregarse hay que ser muy libre. Para querer entregar la vida por amor a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a Dios, para querer entregar la vida hay que querer, hay que ser libre. Para perdonar hay que ser libre. El que no es libre no puede perdonar. Uno tiene que quererlo. Para seguir a Cristo, para amar a Cristo con todo el corazón, para amar a Dios por encima de todas las cosas, hay que ser muy libre. Hay que ser muy libre. ¿Cómo de libres somos, hermanos? Porque nosotros hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús se dirigía a Jerusalén cuando sabía que tenía que ya subir al cielo, ¿verdad? Porque no se puede subir al cielo si no te mueres antes. Y entonces Jesús va a Jerusalén a morir, pasa por una aldea de samaritanos, no le reciben. Entonces la respuesta de Santiago y Juan, que hacen honor al mote que Jesús les pone, los hijos del trueno, no puede dejar indiferente a nadie. ¿Quieres que mandemos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Y Jesús les dice, las zorras tienen madriguera, los pájaros del cielo tienen nidos, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Es como si les hubiera dicho, no os habéis enterado de nada. O sea, no te has enterado que no se trata
de que baje fuego del cielo que acabe con estos. Se trata de que no me aman. Es que hay que ser libres para amar, hermanos. Entonces, en nuestro amor a Dios tenemos que pensar cómo de libres somos. Porque luego llega el momento en el que Jesús le dice a uno, sígueme, o otro que llega y le dice, te seguiré donde quiera que vayas, y empiezan a surgir los impedimentos. Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Déjame primero despedirme de los de mi casa. No vales para el reino de Dios. Fijaos qué firmeza la del Señor, ¿eh? El que echa la mano en el arado y mira para atrás no vale para el reino de Dios. Entonces a nosotros el Señor nos pone en la tesitura de tener que reflexionar y de tener que pensar si yo a Dios le amo más que a mis hijos. Si yo a Dios, en el fondo no se trata de cantidad de amor, se trata de en qué lugar está cada uno. Dios está incluso por encima de mis hijos. Dios está incluso por encima de mis nietos. Dios está incluso por encima de mis hermanos o de mis padres. Que está por encima del Señor. Porque claro, a la hora de la verdad, cuando se trata de seguir al Señor, cuando llegan los momentos de dificultad, de prueba, hermanos, las circunstancias, los acontecimientos de la vida nos desnudan y nos dejan nos dejan que se vea cuáles son las preferencias de nuestra vida. De verdad, nosotros preferimos al Señor por encima de todas las cosas, que no se trata de despreciar ni a tus hijos, ni a tus nietos, no, se trata de reconocer que el amor de Dios, el amor a Dios, es el que sostiene todos los amores y el que da sentido a todos los amores. El amor de Dios es el único por el que merece la pena morir, dar la vida, porque para eso nos ha librado Cristo, para ser libres de verdad. He tenido la ocasión, los 3 días pasados, de visitar la región de La Vendée, en Francia. Serían muy pocas palabras la que os puedo decir, pero no es posible que os lo describa en toda su magnitud. Esto es para verlo, ¿no? En la región de La Vendée, en Francia, se cometió el primer genocidio de la era moderna. 300.000 mujeres, hombres y niños asesinados por causa de la fe. Había empezado la Revolución Francesa, que seguro que os suena porque es de antes de ayer, 1789. Bueno, pues en 1793 la Revolución Francesa elabora una constitución civil que pretende que el clero firme, para que el clero, los obispos, los curas, se echen en brazos de la Revolución Francesa bajo el lema libertad, igualdad y fraternidad, ¿verdad? Esto nos suena a todos. Y entonces hubo obispos y sacerdotes que sucumbieron a eso y entonces abandonaron la esencia de la fe cristiana para arrojarse en los brazos de esa revolución. Pero unos pocos curas y algún obispo se negó a esto y empezaron a sufrir persecución. Y entonces, en medio de aquella persecución, fijaros qué cosas, todos los vandeanos, 300.000, se sublevan para defender a sus curas. Y se levantan en defensa de sus curas. Y entonces los empiezan a esconder en sus casas, les dan cobijo, porque estaban súper perseguidos. Fijaros, hay que ser libres para hacer esto. Pero claro, hay que ser mucho más libres para dejar que te puedan quitar la vida después. Y en medio de aquella persecución, un general del ejército, François Charette,
se subleva contra el propio ejército para defender a los cristianos perseguidos, porque ve aquello, ve el espíritu con el que aquellos están viviendo esa persecución y dice, alguien tiene que defender a estos, y este acabará muriendo mártir, pero acabará muriendo, tú lo ves y dices, oye, esto es el Evangelio, hay gente que se cree el Evangelio. Entonces, decía cosas como, la única forma de que nuestra causa perviva es muriendo, como Jesús, vaya. Por defender esta causa, voy a derramar hasta la última gota de mi sangre. Oye, hermanos, nosotros de verdad estaríamos dispuestos, porque lo más fácil es pensar, a mí esto no me toca, claro. Pues a mí no me gusta ser profeta, pero a veces no sé por qué acierto, Y me parece que estamos mucho más cerca de un momento similar a de lo lejos que podamos estar. ¿De verdad vamos a ser libres para defender la fe? Y entonces uno se recorre la región de la Vendée, que aglutina varias diócesis y varios pueblos, ¿no? Y respira este espíritu que ha mantenido viva la fe. Y mirad que Francia está mucho más secularizada que España, pero allí se respira un espíritu de libertad y de querer dar la vida entera por la fe. Y es todo el mundo lleva a mucha honra como emblema el detente del Sagrado Corazón de Jesús, que años antes el mismo Señor le había inspirado a Santa Margarita María de Alacoque, esta imagen del corazón de Jesús con la cruz encima. Allí paseas, todo está lleno de estandartes, cruceros con la imagen del corazón de Jesús, la gente lo lleva puesto en el pecho, entras a un sitio y el primer logotipo lo ves ahí, el corazón de Jesús con la cruz, la gente lo lleva como un pino, una inscripción en la ropa, es como impresionante. Y dices, aquí se respira la fe constantemente. Y entonces llegó hace 40 años un político francés, descubre aquello y dice, no podemos dejar que esta historia quede en el olvido. El genocidio de todos estos hermanos nuestros por causa de la fe, que lucharon por la verdadera libertad, por no querer ser esclavos de una revolución infame que buscó asesinar a todos aquellos que no pensaban como ellos, pues como pasa hoy. O sea, nosotros, es el momento, hermanos, de que nos levantemos contra todo aquello que nos priva de lo que la fe nos enseña. ¿Estamos dispuestos a luchar por lo que la fe me enseña? Hoy hay una manifestación en favor de la vida. ¿Estamos dispuestos a defender la vida hasta las últimas consecuencias? ¿Cómo vamos? Porque claro, a lo mejor no sufrimos una persecución como la de aquellos, pero en el día a día, en nuestra vida cotidiana, ¿cómo vivimos nuestra vida de fe, nuestra entrega a Cristo, nuestro poner a Dios por delante, por encima de todas las cosas? Aquellos que han sido libres para entregarse han experimentado verdaderamente lo que dice el Salmo: el Señor es el lote de mi heredad, el Señor es mi lotería, el Señor es mi herencia. Por eso sé que el Señor no me va a abandonar en la región de los muertos. Mi carne descansa esperanzada, porque no me entregarás a la corrupción. Me enseñas el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Hermanos, estamos llamados a descubrir un descanso del corazón en estas palabras, y no es posible que lo encontremos si no estamos dispuestos a poner a Dios por delante, por encima de todas las cosas. Aunque piensen otros lo que piensen, aunque me digan otros lo que me puedan decir, a veces nos dejamos llevar por criterios profundamente paganos. ¿Y qué pinta Dios en nuestra vida? Lo más fácil es que a veces nos justifiquemos, cuando deberíamos hacer un examen de conciencia y cuestionarnos cómo estamos viviendo la fe. ¿De verdad estoy dispuesto a entregar día a día la vida entera?
a seguir a Cristo de verdad. Porque lo más fácil es que nos justifiquemos, déjame, Señor, primero hacer esto. Claro, luego nos pensamos que amamos mucho a Dios y a lo mejor no le queremos tanto como creemos. Entonces necesitamos que el Señor nos encienda el corazón. Entonces, cuando te encuentras con la historia reciente de hermanos que han sabido vivir el espíritu del Evangelio y que se han creído la palabra de Dios, pues entonces dices, oye, ¿es posible vivirlo? ¿Es posible vivir la palabra de Dios, creerla? Y sé que mi herencia es el Señor. El premio que me espera es el Señor. Y claro, no es posible discernir esto si uno no se plantea que Dios debe ser lo primero de la vida. Que no es que quieras menos otras cosas, sino que en función de lo que Dios quiere, uno elige las demás cosas. Pero lo más fácil, en la cultura en la que vivimos, es dejarse llevar por lo que uno quiere, por lo que a uno le apetece, pues tenemos que luchar contra eso, hermanos, porque no nos deja a veces esos planteamientos, no nos dejan ser verdaderamente hijos de Dios. Elegir lo que hay que elegir, amar lo que hay que amar, entregarnos a quien hay que entregarse. Amén.